Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Aunque su mayor deseo es regresar a las aulas de clase, estudiantes y profesores venezolanos coinciden en que en Venezuela las condiciones no están dadas para retomar las actividades académicas de modo presencial el mes próximo. Dirigentes estudiantiles exigen al Estado incrementar el salario de los docentes e implementar un plan de vacunación para atender a la población universitaria. Jesús Mendoza, estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, considera que si el Estado no actúa sería necesario buscar otras alternativas para lograr continuar con sus estudios. Hay que buscar las maneras a través de empresas privadas o de cooperación internacional, ver las vías o las maneras de cómo reiniciar, porque no podemos durar más tiempo que la universidad, la principal universidad de Venezuela, con ya casi para 2 años cerrada. En tanto, Griselda Sánchez, miembro del Sindicato de Maestros de Venezuela, insiste en que un profesor no puede sobrevivir con un salario de $7 mensuales y ante las deficiencias del sistema educativo, llama a la sociedad civil a involucrarse por el futuro de los jóvenes del país. Yo creo que parte del problema también radica en que tenemos una sociedad que está de espalda a eso. Y mientras esa sociedad esté de espalda a eso, pues lamentablemente no internalizan la situación real del problema que hay con la educación en Venezuela. Esta semana, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el 70% de la población podría estar inmunizada entre agosto y septiembre y dijo esperar que los estudiantes venezolanos puedan regresar a clases presenciales en octubre. Sin embargo, de acuerdo a la última cifra presentada por el mandatario en julio, menos de un 12% de la población estaba vacunada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Las fuertes lluvias que azotan gran parte del territorio colombiano, inusuales para esta temporada del año, han causado, solo en lo corrido de agosto, 88 emergencias en varias regiones del país, entre inundaciones, crecientes súbitas de ríos y deslizamientos de tierra, que han afectado a más de 6.000 personas. Muchas de ellas se han quedado sin techo, como lo señaló Lina Dorado, funcionaria de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República. 6.114 personas, 1.793 familias, 12 viviendas destruidas, viviendas averiadas, y los departamentos más afectados son Cundinamarca, norte de Santander y Antioquia. Las precipitaciones mantienen incomunicado el centro con el oriente del país debido al bloqueo por derrumbes de una de las vías más importantes. Mientras tanto, las autoridades ambientales señalan que en los próximos días las lluvias podrían incrementarse ante la posibilidad del inicio del denominado fenómeno de la Niña, que enfría las aguas del Océano Pacífico y genera un aumento en las precipitaciones en la zona de cordillera, como lo manifestó el ministro de Ambiente, Carlos Correa. Podemos tener además en algunas regiones del país altas precipitaciones, entre un 60 a un 80% de más precipitaciones de lo normal. Ante la ola invernal que se vería incrementada en las próximas semanas, la directora del Instituto Meteorológico IDEAN pidió a las autoridades y a la población extremar las medidas de prevención para evitar mayores afectaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución sostenida contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua. Hasta el 18 de agosto, 4 miembros de esta familia se encuentran detenidos y uno se vio obligado a exiliarse por la persecución de la que era objeto. Los detenidos son Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holman Chamorro, mientras Carlos Fernando Chamorro Barrios vive su segundo exilio en Costa Rica. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, expresó a La Voz de América sus consideraciones sobre la particular situación que vive la familia Chamorro en el país. Un empeño que se ha confesado por el odio y una especie como de sed de venganza. Desde el exilio en Costa Rica, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció las condiciones en las que el gobierno sandinista mantiene retenidos a sus familiares y al resto de considerados presos políticos. Ortega y Murillo le han impedido a sus familiares visitar a los presos políticos en el Chipote. En tanto, el propio presidente de la República, Daniel Ortega, señaló durante un acto oficial que la familia Chamorro está vinculada directamente en el supuesto golpe de Estado que, según él, vivió su gobierno en el año 2018. Todos los que están siendo investigados
que por qué algunos de ellos no estuvieron volando bala en abril del 18. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El país avanza con su proceso de vacunación, cumpliendo ya en las Islas Galápagos el 98% de personas inmunizadas y superando los 5 millones que han recibido las segundas dosis en el continente. Con estas cifras a favor, se piensa ya en la administración de una tercera dosis para quienes presentan enfermedades de inmunodeficiencia o trastornos inmunitarios. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirma que el proceso se debe llevar a cabo y señala tiempos para hacerlo. Al finalizar la cobertura de los 9 millones de ciudadanos en 100 días y esperando 15 días para que la población en su mayoría haya desarrollado inmunidad. Ecuador tiene cerca de 18 millones de habitantes y de estos el 3% presentan enfermedades con inmunodeficiencia. Según señala la autoridad, después de concluir el proceso de aplicación de dosis completas, se hará una evaluación para la tercera. La empresa privada ha reaccionado positivamente, pues el que la gente esté vacunada garantiza la reactivación económica. Santiago Rubio, presidente de la florícola EQR, afirma. Y esto lo único que hace es que nosotros sigamos creciendo, teniendo más fuentes de trabajo y vamos a dinamizar la economía. El gobierno también ha iniciado conversaciones con Rusia para lograr la instalación de una planta productora de vacunas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. A unos días de que arranque el ciclo escolar y en medio de la tercera ola de COVID-19 con la presencia de la variante Delta, autoridades federales impulsan el regreso a clases presenciales ante la resistencia de padres de familia que aún temen por su salud. El subsecretario de Salud y vocero para temas de la pandemia, Hugo López-Gatell, insistió en que los niños corren un riesgo menor de agravarse en caso de enfermar y lo mismo pasa en cuanto a los fallecimientos. Informó que a nivel nacional, menos de 1.6% de las personas hospitalizadas son menores de 18 años. A nivel poblacional, el riesgo de que un niño en este momento tenga COVID es muy baja y la probabilidad de que un niño con COVID termine hospitalizado es muy, muy baja y afortunadamente la probabilidad de que un niño con COVID hospitalizado pierda la vida es muy, muy, muy baja. Sin embargo, la mayoría de padres de familia opinan que aún no es momento en medio del incremento en los contagios. Carlos, papá de 2 niños, señaló que primero está la integridad. Prefiero que sigan en clases virtuales y no exponer tanto a ellos ni a ningún integrante de mi familia que no sea contagiado en este momento, entonces no los voy a mandar. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado de la influenza H1N1, opinó que es mejor esperar a que baje la ola de contagios y el regreso debe ser por regiones y no a nivel nacional. Que habría que esperar a que en cada región empiecen a caer sustancialmente los casos nuevos, que no haya saturación de los hospitales y que ya tengamos unas 2 o 3 semanas que ya se esté observando una franca caída de los casos y de las hospitalizaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El gobierno del presidente Joe Biden anunció un plan de vacunas de refuerzo para todos los estadounidenses que han sido completamente vacunados, cuando poco más de la mitad de la población estadounidense ya ha sido inmunizada. Y el miércoles dijo que se proporcionaría estas vacunas 8 meses después de la segunda dosis, y remarcando que son gratuitas y que estarán disponibles en cualquiera de los aproximadamente 80,000 sitios de vacunación en todo el país. Será fácil, rápido y eficiente, dijo el presidente Biden. Los principales científicos de Estados Unidos aseguran que las vacunas han demostrado ser efectivas incluso contra la variante Delta, y el doctor Vivek Murthy, director general de salud de Estados Unidos, afirmó que a pesar de que estos nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra los peores resultados del COVID-19, preocupa que este patrón de declive que estamos viendo en el país continúe en los próximos meses, lo que podría llevar, dijo, a una reducción de la protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte. Pero la decisión de ofrecer vacunas de refuerzo en los Estados Unidos ha generado críticas de las organizaciones de salud pública, que señalan que gran parte del mundo todavía está luchando por obtener una primera dosis de la vacuna, advirtiendo que esta
decisión provocará una mayor brecha entre las naciones del mundo. El presidente Biden respondió a estas críticas recordando la cantidad de vacunas que Estados Unidos ha donado a otras naciones. Sé que hay algunos líderes mundiales que dicen que Estados Unidos no debería tener una tercera oportunidad hasta que otros países tengan la primera oportunidad. No estoy de acuerdo. Podemos cuidar de Estados Unidos y ayudar al mundo al mismo tiempo. En junio y julio, Estados Unidos administró 50 millones de inyecciones aquí en Estados Unidos y donamos 100 millones de inyecciones a otros países. La decisión del gobierno de Estados Unidos desafía el llamado de la Organización Mundial de la Salud para que se suspenda la discusión sobre las vacunas de refuerzo hasta que se vacune a la mayor parte de la población mundial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Estados Unidos concentra todos sus esfuerzos en la evacuación de estadounidenses, ciudadanos de terceros países y todos los civiles que deseen salir de Afganistán. Sin embargo, desde el Departamento de Estado denunciaron que los talibanes mantienen bloqueadas las vías de acceso al aeropuerto de Kabul. Wendy Sherman, la subsecretaria del Departamento de Estado, dio detalles acerca del trabajo que desempeñan para ofrecer asistencia a los miles de afganos que se encuentran en peligro. Estamos trabajando por nuestra cuenta con nuestros aliados y socios y con las ONGs para identificar y ayudar a otros afganos en riesgo, incluidas mujeres y niñas, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil. Además, la número 2 de la diplomacia estadounidense mostró su frustración por el bloqueo que los talibanes ejercen en el aeropuerto de Kabul. Contrariamente a sus declaraciones públicas y a sus compromisos con nuestro gobierno, están bloqueando a los afganos que desean salir del país. El Departamento de Estado está persiguiendo sin cesar los esfuerzos diplomáticos con nuestros aliados y socios en todas las regiones del mundo para movilizar recursos para salvar vidas afganas. Wendy Sherman afirmó que Estados Unidos no permitirá que Afganistán se convierta en un refugio de terroristas. Sin embargo, la tensión aumenta en el país asiático, donde al menos 3 personas murieron y una decena fueron heridas mientras protestaban contra la ocupación talibán y luego de reemplazar una bandera talibán por la afgana. Estos dramáticos hechos transcurrieron en la ciudad de Jalalabad y evidencian que, pese a los intentos de los talibanes de reflejar una imagen pacífica, recurren a la violencia cuando consideran oportuno. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos anunció que la temporada de huracanes 2021 en el Atlántico no muestra signos de desaceleración, pues según su último reporte hay 3 ciclones recorriendo esta zona. Por un lado, la depresión tropical Fred, que golpeó el miércoles a los estados del noreste del país, llevando fuertes lluvias y vientos al estado de Nueva York, donde provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en algunos sectores, lo que obligó al cierre de carreteras y al rescate de varias personas por parte de los equipos profesionales. Por su parte, y también en la costa oeste, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró el estado de emergencia y destacó que casi un centenar de personas fueron rescatadas de las aguas luego de que las fuertes lluvias ocasionaran inundaciones repentinas. Además, el mandatario informó que algunas escuelas de la región cancelaron sus clases y varios condados sufrieron la suspensión del servicio de energía eléctrica, ya que las lluvias y los deslizamientos de tierra afectaron la red de suministro. En tanto, en la región el huracán Grace llegó a la península de Yucatán en México hoy en la madrugada, luego de afectar a las islas Caimán y Haití, donde sus lluvias y vientos dificultaron las labores de rescate y recuperación de las víctimas del terremoto de magnitud 7.2 que azotó al país el fin de semana. Se espera que después de impactar los estados mexicanos de Yucatán y Quintana Roo, Grace avanzará nuevamente hasta el Golfo de México para volver a tocar tierra el fin de semana, lo que mantiene en alerta al Caribe mexicano. Y por si fuera poco, un tercer sistema torrentoso recorre las aguas del Atlántico. Se trata de la tormenta tropical Henry, que está cerca de Massachusetts, y la cual, según los expertos, se convertirá en huracán a lo largo del fin de semana, por lo que las autoridades del lugar hacen un llamado especial a todas las personas para mantener la precaución y no poner en riesgo sus vidas, pues se cree que podría afectar a varios estados del noreste estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de un reciente estudio realizado por los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, los CDC, la revista científica Lancet y la Universidad de Oxford, evaluando el impacto de la letalidad del COVID-19 en los menores que perdieron familiares, incluyendo padres y abuelos. Para conocer detalles de estas tristes cifras, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó al doctor Andrés Villaveses, científico senior de los CDC. El informe, en esencia, estima el número de huérfanos que hay a causa del COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? El COVID ha llevado a que muchos adultos, padres, madres, abuelitos, abuelitas, hayan fallecido a causa del COVID-19. Y en muchos casos eso ha dejado a muchos niños y niñas huérfanos. Esto es un fenómeno que se ha visto antes. Durante la epidemia o la pandemia de 1918, hubo muchas personas que perdieron a su familia y quedaron huérfanos, pero también se ha visto más cerca en el tiempo, digamos, en la epidemia del VIH-Sida o del ébola, donde hay muchas familias donde los padres, madres o cuidadores han fallecido y entonces han quedado estos huérfanos. Nosotros nos dimos cuenta que estas estimaciones no se habían hecho para el COVID-19, la infección por COVID-19. Y una de las cosas que nos llamó más la atención y que nos preocupaba es que en el caso de esta pandemia, en el informe, los datos que reportamos son de 1.5 millones de niños y niñas que han quedado huérfanos, ya sea por la pérdida de sus padres, madres o abuelitos o cualquier persona acudiente que los cuide en la familia. Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta. Entonces, la rapidez en la que ha ocurrido y teniendo en cuenta que la infección sigue activa en muchas partes del planeta es preocupante. Y tercero, una vez que uno queda huérfano para siempre. Entonces, es un problema que dura mucho y un problema que va a afectar a las personas a largo plazo. El estudio se llevó a cabo o analizó números en 21 países. ¿Entre ellos hay países en Latinoamérica? Es correcto. Nosotros utilizamos información de 21 países, evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia, tenemos datos de México también y en el continente americano de los Estados Unidos, pero también tenemos de otros países, de la India, Sudáfrica y la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y varios países europeos, Alemania, Italia, España, varios países de Europa, que constituyen, cuando los sumamos en su conjunto, aproximadamente el 76% más o menos, para redondear, como 3/4 de los casos de mortalidad de COVID en el mundo. Eso nos sirvió para dar una imagen relativamente grande y fuerte con base en buenos datos que hay, pero también para extrapolar un poco al resto del planeta, lo cual nos lleva a esas cifras que le mencionaba al principio. ¿Estos países se seleccionaron en base al número de casos por país? La selección se hizo en parte porque hay disponibilidad de buenos datos. Nosotros usamos una estimación que se llama exceso de mortalidad, o si no, en algunos casos donde eso no existe, la mortalidad por COVID. Y esa información de esos países, por la talla y el tamaño del problema, lo que vimos es que constituyen la mayor parte de dónde está ubicado el problema en ese periodo de tiempo que evaluamos en el mundo. Entonces, por eso utilizamos esa información que efectivamente, como usted menciona, viene de la información reportada por la Universidad de Johns Hopkins. La pandemia del COVID-19 ha tenido este gran impacto en la niñez a nivel mundial comparada con las otras pandemias que se han visto en la humanidad. ¿Se podría decir eso? La comparación no es justa en algunos casos porque han ocurrido en diferentes tiempos. La pandemia de 1918 ocurrió en una época donde teníamos herramientas muy diferentes para protegernos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si yo fuera a compararlo, no sería una comparación justa. Pero ¿qué es importante? Lo que es importante que quiero resaltarle es que ha afectado a todos los países del mundo y lo ha hecho a una velocidad supremamente rápida. Y el crecimiento de ese problema sigue ocurriendo. Entonces, de ahí la necesidad de una respuesta tan rápida e importante. Era el doctor Andrés Villaveses, científico senior de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, brindando detalles de un estudio que muestra el número de niños huérfanos a causa de la pandemia del COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
Voz de América en RCR 750.